vuelta aquí en Auténticas, hoy hablando de la guerra en casa, porque a veces pues los familiares ya saben que pues no nos llevamos bien o sí nos podemos llevar bien, pero eso lo vamos a ir descubriendo hoy en nuestros puntos de vista. Y para eso vamos a tener a Michelle también aquí, pues dándonos su punto de vista y por supuesto Diana, que también nos va a dar su punto de vista. Hola chicas, ¿cómo se encuentran? Feliz. Ya listas, miren, de verdad que aquí vamos pero bien combinadas, ¿eh? Entre negro y azul, guapísimas. Miren, yo quiero que me den su punto de vista acerca pues de esta guerra en casa que a veces se puede dar y sobre todo porque algunos familiares creen que tienen tienen el derecho de opinar acerca de la vida de las personas y me gustaría que ustedes pudieran como ampliarnos esto si pues todos los familiares, por ser tu familiar de sangre, tienen el derecho de meterse en tu vida. Ahí la que quiera empezar. Definitivamente que no. Yo creo que muchos de los problemas que surgen dentro de una familia, al final por ser de herencias, de dinero, de que este es mi cuarto, este es el tuyo, todos esos problemas creo que surgen cuando no hay un orden de un líder, por llamarlo así. O sea, si el papá, por ejemplo, para darlo como ejemplo, si el papá no deja las cosas claras, si el papá no habla con sus hijos, creo que ahí es donde empieza a nacer esto de, obviamente, yo siento que merezco lo mismo que tú. Y yo siento que merezco también esta casa o este terreno o esta empresa, o merezco quedarme yo como jefa de la empresa porque yo soy hija y porque tú también sos hijo. Entonces, creo que cuando no hay alguien que dirige y que deja ordenadas las cosas, ahí se vuelve un poco más complicado porque no van a pelear con el papá o la mamá que ya no está, sino que se van a pelear entre ellos. ¿Sabes qué? Hace poco mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer ya mi testamento. Y yo, pero ¿cómo vas a hacer tu testamento si estás bien joven? No me asustes. Y después me puse a pensar, no, o sea, de verdad deberíamos de tomarnos el tiempo con las poquitas cosas que tenemos, si tenemos algo que dar, casas, hasta el carro o lo que sea, empezar a pensar en eso. Y sí, yo creo que es bien importante tener un buen líder en tu hogar para que sepa pues cómo guiar también una herencia. Y también es mucho, pues es sano también alejarse de esas personas que quieren pues tal vez criticarte o hablar de más, como decía Nikki, que tienen derecho, se sienten con el derecho de poder opinar sin que uno les pida la opinión o sea aceptada. Entonces yo creo que es sano también alejarse de esas personas, de esos familiares. Yo lo hice. O poner límites, porque a veces nos da miedo como poner estos límites porque es mi familia o porque voy a perder o voy a separar la familia o voy a hacer que se peleen o me voy a pelear con mi hermano y mi mamá va a estar triste, todo este tipo de cosas. Pero creo que sí debe de haber una comunicación y debe de haber siempre la manera de poner límites, tanto de parte de nosotros como de parte de la otra persona, a dónde sí, a dónde no, ¿verdad? Y también ser uno, no ese familiar tóxico que tiene el derecho, o piensa uno que tiene el derecho de hablar de las demás personas. Ustedes están comentando, bueno, Michelle había comentado pues esto de lo de los hermanos y vemos que existe el favorito. Y esto muchas veces hace que pues las familias empiecen como a crear este conflicto de, no, como vos sos el hermano favorito, entonces pues ni modo, mi mamá te prefiere o mi papá. Y empiezan a haber esas peleas. ¿Ustedes creen que por tener el hijo favorito existe ese tipo de confrontamientos familiares que de repente pueden salir en la actualidad cuando son más que todo del pasado, cuando todavía guardaste ese rencor del pasado? Sí. Mira, tal vez lo hablamos en algún programa del hijo favorito, que muchas veces como hijos pensamos que la mamá tiene un favorito, pero es que uno necesita, tal vez necesita más atención del otro. Entonces, creo que sí es un problema también que se acarrea pues psicológicamente cuando ya vienen temas de herencias o temas más importantes, como que sí es favorito y le van a dejar todo a él. Por tanto, lo que pasa es de que pienso muchas veces que sea el favorito no significa que vayamos a dejar una herencia como más grande, sino que tal vez la ha trabajado, ha involucrado tal vez un poquito más en la familia, en los temas de la empresa,
que otros, ¿me entendés? No sé si Sí, me voy a yo entender. creo que sí, pero también pasa de la otra manera, al otro extremo, que siento que al favorito le hacen el mal. O sea, al favorito resulta que le va peor que a los otros porque, por ejemplo, sí sé de personas no familiares, pero sí conozco casos en los cuales como que la mamá le hace todo a este hijo y entonces lo consiente tanto y le tiene que dar todo y entonces lo tiene tan así que los otros hijos pues salen adelante. Al menos mis papás a nosotros nos enseñaron o sea, yo no te voy a dejar nada, tú pensabas en que no te voy a dejar nada. Y tú tenés que luchar y ganarte las cosas por ti, o sea, por ti, por tu familia. Pero creo que a estos hijos no se les enseña. Entonces, no se les los demás enseña hijos a trabajar. mueren, tienen un éxito, trabajan o hacen, tienen sus cosas. Y qué rico poder decirlo, qué rico poder decir, mi mamá no me dejó esto, yo lo trabajé, es mi sudor, es mi trabajo. Y tal vez el otro hijo está así como que con el terreno, con la casa, pero no tiene la capacidad de sacar poder adelante. sacar adelante y de poder hacer crecer eso que le dejaron. Es que creo que como papás lo que uno quiere es eso, que sean independientes, o sea, que sean capaces, independientes y poder lograr ellos sus metas siempre con la guía de uno, ¿verdad? Porque también uno es la guía y el ejemplo que tienen que tener bueno para que puedan ser exitosos también en la vida. Totalmente. Muchísimas gracias a nuestras auténticas. Por favor, un aplauso. Gracias por darnos su punto de vista, pero también tenemos a las voces auténticas que nos van a estar compartiendo, pues ustedes qué opinan acerca de estas rivalidades, de estas guerras que pueden existir en casa. Yo me quiero ir, tal vez para empezar contigo, que nos cuentes un poquito, pues acerca de, a veces vemos que es obligación del hijo hacerse cargo de los padres. Y muchas veces es a un hijo, a pesar de que hay como 3 hijos. ¿Realmente tú crees que es una obligación de un hijo hacerse cargo de este padre, a pesar de que, digamos, no fue un buen padre? Bueno, considero que a los hijos se les forma para crecer, no para, bueno, no importa, cuando tú trabajes, entonces tu obligación será cuidar de papá, de mamá, el hospital, y eso creo que existen lineamientos para poder hacer responsabilidades a los hijos y obligaciones que son totalmente diferentes. Entonces creo que a veces caemos en, es que pobrecito, es que es mala hija, no ayuda en casa, es mala hija, y se confunde, ¿verdad? Entonces creo que es un reto principalmente ser papá, ¿verdad? Ser papá y saber delegar responsabilidades y obligaciones, pero considero que se le dan las herramientas a los hijos y los papás tienen que ver el fruto de lo que sus hijos hacen. Qué bonito, gracias. Y a mí contigo tal vez me gustaría como ampliar, ¿cuál crees que es la mayor incidencia que uno va encontrando en las familias? ¿Cuáles son los problemas más constantes que podemos ver? Pues uno de ellos es el problema económico, ¿verdad? Por herencias o terrenos, casas, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. Y otro que personalmente sí lo viví, el hecho de que o estás casado, ¿para cuándo te vas a casar? O cuándo vas a tener los hijos, ¿verdad? Entonces, esa situación creo que es lo que más predomina, ¿verdad? Si la suegra o el papá te dice, ¿cuándo vas a tener los hijos? Entonces, ese es algo que muy constante suele suceder en las familias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar ahí el micrófono. Sabemos que hay relaciones donde uno ya solo no tolera. Uno de verdad dice, yo no tolero esto en una relación de amor, yo no tolero esto en una relación de amistad, pero cuando es con una familia, uno dice, no, es que lo tenés que perdonar porque pues es tu hermano, o lo tenés que perdonar porque pues es tu papá, o es tu tío, o es algún familiar. ¿Tú marcarías algún límite sabiendo que es incluso familia, o tú dices, no, pues sí es familia? Pues pienso que sí es bueno marcar límites hasta cierto punto, pero no dejar de lado que pues son la familia, ¿verdad? Y que pues somos uno solo y tratar de hacer lo mejor posible. Llega un punto al que de verdad decimos, no, esto ya no lo permito como persona, ya va fuera de mí, esto no me está haciendo bien, esta persona tampoco quiere acercarse a mí. Entonces, pues llevarlo en paz, bueno, tratar de uno hacerlo mejor y quedarse con su opinión, con respetar más que todo la opinión de la otra persona, pero tampoco olvidar que es la familia y pues esperar. Muchas veces pasa que
tal vez en el tiempo en el que sucedió algún conflicto o alguna situación, pues cuesta mucho dejar muchas veces el orgullo o situaciones así. Y ya con el tiempo pues pienso que se van arreglando, pero no hacer de más el problema si no hay necesidad. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahí el micrófono. Y hemos visto que muchas veces el que menos se hace cargo de los abuelos o de algún tío que está enfermo, el que menos hizo cargo, el que menos estuvo, es el primero en estar ahí para la herencia y exigirla. ¿Cómo ves tú pues este tipo de casos si alguien llega y dice, no, a mí me corresponde todo o a mí me corresponde algo? ¿Cómo ves tú estas situaciones que a veces pues incomodan sobre todo el núcleo familiar? Sí, así es. Cuando ya no está ese ser querido, es donde más se acercan esas personas que nunca estuvieron ahí. Porque entonces, de alguna manera, se creyeron que fueron el hijo favorito, como ustedes lo mencionaban. Tal vez no era así, pero pues por ser hijo, entre comillas, aunque no estuvo presente en las enfermedades, en las dificultades, hablemos de los gastos de casa, ¿verdad? Gastos de enfermedad que podían haber pasado la persona que ya no está con ellos, pero quiere pelear porque le corresponde algo de herencia en este caso, ¿verdad? Es algo que como hijos es necesario analizar en qué apoyé en ese momento, en vida. ¿Qué apoyé? Porque no puedo venir y pedir algo, tal vez el que apoyó todo el tiempo no está pidiendo mayor herencia, porque lo hizo en vida. Entonces considero que como familia se debe de analizar realmente la situación, aunque yo sé que como seres humanos vamos a cometer errores, ¿verdad? Y no digamos los hijos que siempre vamos a querer porque quedó la gran casa, quedaron propiedades, quedaron carros, en fin, ¿verdad? Entonces todo el mundo va a querer pelear más de algo, pero realmente debemos de ser seres conscientes y poder recapacitar si en algo no lo hicimos, ¿verdad? Y realmente pues tal vez no nos corresponde. Muchas Muchísimas gracias. Vamos a ir ahí a la mesa del rincón. Les pido por favor. Mira, vamos a hablar de la comunicación, porque si algo vemos que en todo núcleo familiar hay un problema, y ya, mira, ya ni toques el tema con tu papá. No, mira, ya no lo vayas a hablar porque lo vas a revolver más. No, ya no le des más vueltas. Ahí déjalo en el olvido. ¿Qué tan importante es una comunicación dentro de una familia, ya sea con los tíos, los abuelos, los hermanos o solo con los papás, pero esa comunicación entre familia y la importancia que tiene? Oh, wow. Esta es sumamente importante en todo ámbito, ¿verdad? Primero que tengamos una comunicación afectiva y asertiva, porque son diferentes ambas cosas, del cual considero que para llevar a cabo todo esto que estamos pasando en el tema de por ejemplo, las herencias, los problemas entre las familias, porque están poniendo en puntos de vista diferentes, creo que es importante poder hablar de frente con la persona, de cara a cara y decir, mira, esto y esto me está poniendo molesta, dar mi punto de vista. Y si pues llegamos a tener una reflexión, conclusión, una solución a lo que estamos pasando, pues súper, ¿verdad? Pero de lo contrario es sumamente importante que podamos tener una comunicación. ¿Y en algún momento a ti te ha pasado que pues has tenido algún tipo de conflicto así en casa y que tú dijiste, ay? Sí, precisamente pues mi familia, mis tíos, mi mamá tiene 13 hermanos, ¿verdad? Son un montón. Mi abuelito que haber falleció. Tenía que Demasiado. No, creo que no había tele por ahí, ¿verdad? Aunque sea una pelea, tenía que haber. ¿Con 13 hermanos aproximadamente y pues los terrenos. Lo primero que fueron los terrenos en discusión, casas, incluso locales que todavía no estaban asignados a la herencia de hermanos. Todo esto pues para mí es como un punto muy importante. Al sol de hoy son dos, ¿verdad? El equipo 1 y el equipo 2, a ver quién puede más. Wow. Y esto que ya pasó aproximadamente como unos 10 años, 12 años. Y siguen eso. Seguimos Sí. en la misma pelea. Y es que lo vemos que también pues en las familias normalmente esa comunicación, como lo comentábamos, es como, sí, mejor ya no le demos más vueltas y todo eso. ¿A ustedes les ha pasado en algún momento que dicen, ay, mejor ya no hablemos del tema y se quedó en el olvido y en algún arranque de ira, pues lo sacamos cuando pues tal vez no era lo correcto sacarlo en el momento que era y uno lo sacaba años después?
A mí sí me ha pasado y yo ahora actualmente como que lo aplico un montón con mi mamá. O sea, me ha pasado en este sentido, que yo le digo, mamá, si tú vas a decir las cosas, dilas en el momento. No te las guardes. O sea, no es que me haya pasado, sino que es lo que yo le digo a mi mamá ahora, porque a ella sí le pasa mucho, que no dice o me dice, mira, decile tú a no sé quién. No. Yo siempre he sido de las personas que si voy a hacer algo o quiero hacer algo, te lo digo a ti o te lo digo de frente, siempre de frente. Entonces, sí ha pasado con mi mamá, que le pasa mucho eso. Y también lo de temas de herencias y por trabajar juntos. Por eso dicen que las sociedades de verdad no tengan socios. Lo mejor es hacer las cosas uno solo. Pues, y también que no hemos tocado el tema que creo que es muy importante de las familias políticas, porque, o sea, estamos hablando de los hermanos y todo, pero ¿qué pasa cuando nos casamos? Se mete alguien. Entonces, ¿qué pasa? Está entrando alguien ajeno, ¿verdad?, a la familia. Entonces, entra esta persona y entonces tal vez a mi hermano, a mi primo, a mi mamá no le gusta. Entonces, yo creo que también es bien importante este tema, hablarlo, comunicarlo, como tú decías, con esta persona hasta desde que somos novios y ya sabemos que nos vamos a casar. Yo me recuerdo que con Herbert tuvimos esas pláticas incómodas de decir, bueno, mira, a mí esto y esto, a mí esto y esto, de qué manera lo miras tú, de qué forma, o sea, qué tenés tú, qué voy a tener yo, qué buscamos. Y me recuerdo muy bien que quedamos en eso, en que mis papás me dieron ese consejo y de verdad yo siempre me he quedado con eso de decir, es mejor pensar, no me van a dejar nada, o sea, de ninguna parte. Entonces yo le dije, Herbert, tú y yo construyamos, luchemos y hagamos lo nuestro y crezcamos en eso. Si te queda un carro, qué bendición. Si te queda un jardín, qué bendición. Si te dejan una flor, qué bendición. Si no te dejan nada económico, nada físico, nada... qué bendición también, pero tuviste la oportunidad de tener a tus papás. Entonces creo que eso es bien importante como hablarlo, porque creo que también el tema de familias políticas es más complicado todavía con los hermanos y las parejas. Y les voy a poner un caso para que ustedes más o menos me puedan decir así en palabras medio cortas, pues, qué opinan ustedes, pero resulta que hay una persona, un señor que tiene 2 familias, y cuando tenés 2 familias todavía las cosas se complican más, porque la familia donde, podemos decir, la original, la que no se ha divorciado, donde hay un casamiento, y está la otra que está fuera de matrimonio. ¿Qué pasa cuando hay una herencia que se está peleando entre esas 2 familias, cuando esa persona ya no está? ¿Ustedes qué harían en ese caso? Igual son hijos. Son hijos, o sea, pero lo que pasa es de que acá hay temas legales. Los temas legales es de que el núcleo, son los que están actualmente, la esposa, si todavía siguen casados, pues por herencia y si no dejaron también herencia, les corresponde legalmente en algunas cosas a ellos. Pero si son personas... al final todos son hijos. Ajá, al final todos son hijos, pero supongámosle, ¿qué va a pasar? O sea, y si la familia salió después de que murió la persona, obviamente va a crear ese conflicto. Entonces tú como hermana, ¿qué vas a decir? No, o sea, yo conocí a esta familia, no conocí a la otra. Con todo, pero con mi familia yo digo, a mí no me importa si mi mamá me deja lo que me deje, a mí dividámoslo, vendámoslo y cada quien con lo suyo. Pero eso sí, mucha gente dice esto. Ajá. O sea, mucha gente dice lo que nosotros decimos, no, hombre. Ajá, pero ya cuando uno está ahí, empieza el berequetengue, venga. Pero cuando son más hermanos, siento yo, así como los 3 hermanos, ay no, es que ahí tenían que haber problemas. Tantos pensamientos diferentes. ¿Alguna quieres opinar? Y precisamente, pues son 2 familias, la A y la B, digamos, la original y la segunda. Entre esos, obviamente, son 11 y de ahí 2. Sin embargo, pues la conciencia y como hermanos y como todo, pues sí se les dio parte a los 2 hermanos que estaban de parte de la otra familia. Ajá. Pero es que sí, se hace todo un problema, ¿verdad? Por eso, señores, la comunicación en las familias siempre es importante, y si usted es mamá, papá, por favor, dejen las cosas en orden para no complicarle a los hijos. Favor. Muchísimas gracias. No le dejen nada a sus hijos. No le dejen nada, que lo hagan Creo que eso ellos. es mejor. Pero ¿saben algo? Nos tenemos que ir a una pausa, pero al rey... Auténtica.